Amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta noche. Le doy gracias una vez más al Padre, el Hijo, el Espíritu Santo por un día más de poder tener una grabación, ¿verdad? Un pequeño estudio para la gloria y la honra del Señor. El tema el cual vamos a tratar hoy dice así: ¿qué pasa con la transfusión sanguínea según la Biblia? Este es un tema, amados hermanos, muy extenso, muy profundo, que debemos tratarlo de antemano con bisturí. Amén, la gloria sea para el Señor. Para desarrollar este tema, tenemos que tocar algunos puntos, como ser bases bíblicas, creencia espiritual, temores culturales y mitos comunes alrededor de la sangre, visión médica y cultural y bases culturales. Amén. Para que nosotros podamos tener un entendimiento sobre esto. La base bíblica que nosotros podemos tratar en esta noche se citan los versículos donde Dios ordena al pueblo de Israel no comer sangre. Como por ejemplo, Génesis 9:4, pero la carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levíticos 17:11-12, porque la vida de la carne en la sangre está, y ninguna persona de vosotros comerá sangre. Hechos 15:28-29, los apóstoles dicen a los gentiles que deben de abstenerse de sangre. Ellos interpretan que recibir una transfusión sanguínea equivale a alimentarse de sangre, aunque sea por vía médica y no por boca. ¿Cuál es la creencia espiritual sobre este tema? Para algunos, la sangre representa la vida misma que pertenece a Dios. Recibir sangre ajena sería como mezclar vidas o contaminar el alma. Piensan que aceptar sangre humana puede violar el pacto que Dios hizo con respecto a la sangre como algo sagrado. Temores culturales y mitos alrededor de este tema. Miedo a la contaminación espiritual, que al recibir la sangre de otro también se reciben sus defectos, como ser pecados, como ser su carácter, ¿verdad? Son ideas antiguas. En varias culturas, no solo religiosas, se creía que la sangre contenía la personalidad o la esencia de la persona. Desconfianza médica, ¿verdad? Antes de las transfusiones eran riesgosas las transmisiones de las enfermedades, choques sanguíneos. Eso reforzó el temor. Los mitos más comunes que podemos ver alrededor de la sangre: si me ponen sangre de otra persona, voy a heredar su carácter o sus vicios. La sangre ajena trae espíritus o maldiciones. Dios me castigará si no confío solo en Él para salvarme. Muchas otras cosas. La visión médica actual en la mayoría de las religiones cristianas sí aceptan transfusiones, interpretando esos versículos bíblicos como prohibiciones antiguas para la alimentación, no para la medicina. Hoy existen alternativas médicas sin sangre ni cirugías, sin transfusión o expansores de volumen, hemoderivados. Muchas veces se usan con pacientes testigos de Jehová para respetar su fe. Algunas religiones no aceptan la transfusión de sangre porque consideran que va contra la ley de Dios sobre la sangre, y también porque alrededor de la sangre se hacen tejidos, se han entretejido también mitos espirituales y culturales sobre la vida, el alma y la pureza. Con respecto a algunas otras bases, podemos ver, ¿verdad?, en algunas bases culturales, como la sangre como símbolo de vida y del alma en distintas sociedades. En el video anterior vengo haciendo una línea, hermanos, porque de cada estudio que voy haciendo me van saliendo nuevos pensamientos, porque si la vida del hombre, la neshama, la nefesh del ser humano vive en la sangre, ¿verdad? La sangre del humano es la vida. ¿Qué pasa con el alma del hombre? Entonces, venimos haciendo estos estudios para poder
entender muchas definiciones y tener una claridad con respecto a este tema. En textos bíblicos que son usados como fundamento para rechazar la transfusión, ya habíamos hablado, ¿verdad?, que en Hebreos la sangre pertenece a Dios, no al hombre. Por eso está prohibido comerla, según Levítico 17. En Mesopotamia y Egipto se pensaba que la sangre cargaba la fuerza vital y que al derramarla se liberaba esa energía. En Grecia antigua creían que la sangre era ese asiento del alma, el psique. Algunos mitos decían que al beber sangre se recibía el vigor o el espíritu de otro. En Roma, los gladiadores muertos eran a veces bebidos en ritual de sangre porque se pensaba que transmitía valor y fuerza. Desde ahí podemos ver, hermanos, contextualmente, que en esta cultura esto era abominación ante los ojos del Señor. Y sigo creyendo que esto es abominación ante los ojos de Dios. En este punto, hermanos, ¿verdad? Porque la palabra es clara cuando dice que no podemos beber. Pero en cuanto hablamos de la transfusión es más diferente, porque esa es una transferencia. Pero esto de beber, como dice aquí que los gladiadores, usaban la sangre para tomársela, ingerirla, y desde ahí pues esto va en contra de las Sagradas Escrituras. Pero también podemos ver que en las culturas indígenas los sacrificios de sangre como ofrenda a los dioses para mantener el equilibrio cósmico lo utilizaban. Entonces estas son rituales paganos, ¿verdad?, que los hijos de Dios no deben practicar de ninguna manera. Otros que utilizan la sangre en la brujería y en el ocultismo. Hasta hoy la sangre es considerada un canal de pacto, vida y poder espiritual. Lo usan los brujos, los que utilizan el ocultismo, los que hacen la hechicería, los satánicos, ¿verdad?, los satanistas, que el Señor nos cubra en esta hora en el poderoso nombre de Jesús. Pero en cuanto al cristianismo primitivo, insistió en abstenerse de sangre. Lo hacía para romper con estas prácticas culturales y religiosas que vinculaban la sangre con los ídolos o los espíritus. Textos bíblicos que respaldan la prohibición de ingerir sangre, ¿verdad? Podemos ver los principales pasajes que usan algunos grupos de testigos de Jehová y algunos movimientos mesiánicos, que son en el Antiguo Testamento. Génesis 9:4, pero carne con su vida, que es su sangre, no comeréis. Levíticos 3:17, estatuto perpetuo será que ninguna grosura ni ninguna sangre comeréis. Levíticos 7:26-27, ninguna sangre comeréis en ningún lugar donde habitéis, y la persona que comiere sangre será cortada. Levítico 17:10-14, porque la vida de la carne en la sangre está, y por tanto he dicho, ninguna persona de vosotros comerá sangre. Deuteronomio 12:16, solamente que sangre no comáis, sobre la tierra la derramaréis como agua. Deuteronomio 12:23, solamente que te mantengas firme en no comer la sangre, porque la sangre es la vida. En el Nuevo Testamento podemos ver en el libro de los Hechos 15, 19 y 20, 28 y 29, que el concilio en Jerusalén ordenaba a los gentiles abstenerse de ídolos, de fornicación, ahogado y sangre. Hechos 21-25 reitera que los gentiles se les mandaba guardar de lo santificado a los ídolos y de la sangre como un desahogo. ¿Qué podemos ver de esto? Me llama mucho la atención, ¿verdad?, que dice que en el libro de los Hechos mandaba de abstenerse de fornicación, ahogado y sangre. Es un llamado también a la reprensión, haciendo un pequeño paréntesis. De repente las parejas, cuando tienen relaciones íntimas y la mujer anda con su ciclo menstrual, esto también podría parecer como abominación delante de los ojos del Señor, ¿verdad? Esto pasa
en que no se conoce cómo el Concilio de Jerusalén era el problema. Había gentiles no judíos convirtiéndose al cristianismo. Algunos judíos cristianos decían que para ser salvos tenían que circuncidarse y seguir la ley de Moisés entera. Pablo y Bernabé decían: no, la salvación es por fe en Jesús, no por obras de la ley. Entonces los apóstoles y ancianos se reúnen y después de mucho debate, Santiago, hermano de Jesús, toma la palabra. Básicamente concluye: no molestéis a los gentiles que se convierten, solo démosles unas reglas básicas para no generar escándalo entre los judíos creyentes. Esas reglas eran: número 1, no contaminarse con lo sacrificado a los ídolos. Número 2, no fornicación, aquí entendido como inmoralidad sexual. Número 3, no comer carne de animales estrangulados. Número 4, no comer sangre. En Hechos 15, 28, 29 lo confirman en una carta diciendo: al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció. Oiga bien, aquí lo confirma porque no dice el apóstol que a él o que a su compañero. Dice: al Espíritu Santo y a nosotros nos pareció bien no imponeros más carga que estas cosas necesarias. O sea, no hay que judaizar, disculpen, a veces me cuesta pronunciar algunas palabras, a los gentiles, pero sí evitar prácticas que eran ofensivas para los judíos, que podían romper la comunión, ¿verdad?, de la nueva comunidad cristiana. Era más un pacto de convivencia y unidad que un manual de salvación. Hechos 21:15 nos relata que aquí el tono cambia. Pablo, después de sus viajes misioneros, va rumbo a Jerusalén, a esta ciudad, ¿verdad? Él estaba decidido a ir, aunque ya le habían advertido que ahí lo esperaban persecuciones y problemas. Vamos a hacer un pequeño spoiler: lo arrestan. El versículo simplemente dice: después de quedarse un tiempo en Cesarea, nos preparamos y subimos a Jerusalén. En contexto, conecta con el tema anterior, porque en Jerusalén Pablo va a encontrarse con Santiago y los ancianos, quienes le recuerdan la sensibilidad judía respecto a la ley. De hecho, ahí mismo, en el capítulo 21, le aconsejan a Pablo que participe en un ritual judío para que no digan que anda enseñando a los judíos a abandonar la ley. Pablo lo hace para evitar más líos, aunque al final igualmente lo terminan arrestando por otros motivos. En resumen, Hechos 15, debate sobre si los gentiles deben cumplir la ley de Moisés, se concluye en que no solo unas normas mínimas para no ofender. Hechos 21, Pablo va a Jerusalén, donde en esa misma tensión entre los judíos y los gentiles y los creyentes todavía está viva. Eso desemboca un arresto. Es básicamente la Biblia mostrando que la iglesia primitiva era un desastre en choques culturales y que la unidad se mantenía a base de acuerdos diplomáticos que de unanimidad mágica, ¿verdad? La nefesh, en el hebreo bíblico, nefesh no significa alma inmortal como en el rollo griego platónico, sino más terrenal. Nefesh es la vida, el aliento, la persona viva. Cuando en Génesis dice: y fue el hombre un ser viviente, nefesh, haya, la idea es un ser con vida, no un alma flotante dentro de un cuerpo, ¿verdad? Muchas veces la Biblia nefesh se traduce como alma, pero también puede significar vida, persona, incluso garganta. Sí, porque por ahí entra el aliento y la comida, o sea, la vida misma. En relación con la sangre, volvemos a Levítico 17:11, dice que la vida, la nefesh, de la carne está en la sangre. Esto en Mesopotamia, esto no es poesía. Esto era una forma antigua de decir que la sangre es la esencia para la vida.
derramar la sangre y la nefesh se va por el sacrificio con sangre, era visto como un sustituto de vida por vida, lo que les hablaba en el video anteriormente, ¿verdad? Que cuando Jesús hizo ese sacrificio en la cruz del Calvario, por nosotros era necesario para derramar vida con vida, porque hay personas que dicen que nuestro Padre Celestial, que nuestro Dios eterno, ¿verdad? Jehová de los ejércitos, se alimenta de sangre. Ojo con esto, hago una aclaración, no soy testigo de Jehová, soy cristiana, pero me llama la atención de este tema sobre la transfusión de sangre y sé que muchas otras personas tienen inquietud de qué pasa según la Biblia si es prohibido ingerir sangre. No estoy hablando de religión, estoy hablando de lo que dice la palabra del Señor, y pueden ver a través de el compartir esta enseñanza que hay muchos versos bíblicos que lo respaldan, lo avalan, ¿verdad? Entonces, es una transfusión un pasaporte del alma. Aquí es donde las cosas se ponen interesantes y peligrosas para los literalistas. A nivel bíblico, cuando decían que la nefesh está en la sangre, no lo decían como un plan mágico de la esencia del alma que flota en los glóbulos rojos. Era una manera cultural y poética de conectar con la sangre y la vida. Al nivel científico, una transfusión pasa por células, plasma, hierro y proteínas, no recuerdos ni emociones, ni la identidad del donante. Nadie ha salido de una transfusión de sangre, ¿verdad? Hablando con el acento del donante, ni odiando a su ex. Al nivel espiritual, si lo miras desde la tradición judía, una transfusión sanguínea no transfiere nefesh. La nefesh no es algo divisible ni transferible. Tu nefesh es tuya mientras estés vivo y no se mezcla con la de otro por procedimientos médicos. ¿Quién hizo el mito que la transfusión, el alma compartida, inventó más un fanático de terror que teología seria? El fondo del asunto y el miedo de me llevo algo del otro en una transfusión nace de esa mezcla del misticismo antiguo, ¿verdad?, con la ignorancia médica moderna. Lo cierto es que el alma, según la Biblia, no es un líquido que puede trasvasar como Coca-Cola lo que se transmite con la sangre. La sangre es vida biológica, no identidad espiritual. No vas a terminar con un pedazo de alma de otro dentro de ti por una transfusión. Lo que sí pasa es que gracias a esa sangre, tu propia nefesh sigue andando, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿qué podemos ver nosotros con esto? Aparte de que esto es una combinación entre mitología, entre contexto bíblico, ¿verdad? En ninguna parte de la Biblia menciona la palabra transfusión, porque la palabra transfusión de sangre en ese tiempo no se practicaba cuando se creó la Biblia. Estos fueron avances médicos que fueron evolucionando. Pero podemos ver a Jesús, hermanos, como ejemplo de amor, ¿verdad? Podemos ver a Jesús como ejemplo de amor, que la palabra nos enseña que Él derramó su vida en Isaías 53, 4, 7. Déjenme buscarle el contexto bíblico de este punto. Isaías 53, 4, 7. Quiero irme despacio con este porque este es algo especialmente profundo. Toda la palabra del Señor es profunda para mí, pero quiero basarme lejos de teoría, sino en un criterio personal sobre esto. Dice la palabra del Señor en el libro de Isaías 53, del verso 4 al 7. Ciertamente llevó Él nuestras enfermedades y sufrió nuestros dolores y nosotros le tuvimos por azotado, por herido de Dios y abatido.
mas él herido fue por nuestras rebeliones, molido por nuestros pecados, y el castigo de nuestra paz fue sobre él, y por su llaga fuimos nosotros curados. Todos nosotros nos descarriamos como ovejas, cada cual se apartó de su camino, mas Jehová cargó con el pecado de todos nosotros. Angustiado él y afligido, no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero, y como oveja delante de sus trasquiladores, enmudeció y no abrió su boca. Amén. Fue quitado, fue cortado, dice más adelante, de la tierra de los vivientes. Hermanos, si Jesús derramó su sangre por amor a nosotros en la cruz del Calvario, ¿verdad? ¿Qué piensan ustedes de que una persona pueda donar su sangre por amor, no siendo obligado, ni haber muerte de por medio, ¿no? Siendo ingerida, no siendo ingerida, sino siendo transfundida en forma médica, podría tomarse como un acto de amor. El mito de que la transfusión sanguínea es como alma compartida, según la ciencia, no es posible, porque la sangre es la biología del hombre, ¿verdad? Nosotros podemos entender a través de lo que hemos leído que el componente de la sangre es oxígeno, entre otros nutrientes. Pero eso es un misterio, hermanos, porque podemos ver que a través de transfusiones sanguíneas a lo largo de la historia hemos podido observar que muchas personas se han contaminado de algunas enfermedades como el VIH, hepatitis B, entre otras. Pero si quieres ver esto, amado hermana, amado hermano, como algo bonito, piensa que alguien te dio su vida para sostener la tuya. ¿Sí? Como decía anteriormente, te compartió de su propia nefesh para que tu nefesh continúe andando. Hay muchas cosas. Yo tuve una experiencia de una persona que me contó de alguien de su familia que sufrió una transfusión de sangre porque la persona tenía un carácter. Esto es un pequeño paréntesis. La persona tenía un carácter desde muy joven, pero esta persona creo que sufrió un tiempo que esta persona murió por un determinado tiempo. No sé cuánto tiempo, si fueron minutos, segundos, horas, no sé, que esta persona había perdido la vida. Pero esta persona, al entrar en esta estación, le pusieron, en todo ese acto que pasó, le pusieron una transfusión sanguínea. Y a lo largo que esta persona se fue desarrollando, se fue convirtiendo en una persona adulta, iba manifestando otros tipos de comportamiento. ¿Será esto producto de una transfusión de sangre? ¿Será esto que su nefesh se haya contaminado? Estos son misterios, hermanos, ¿verdad? Pero mi recomendación personal, esto no es algo bíblico, sino como algo propio para los creyentes del evangelio o los que pertenecen a otra denominación donde prohíben este tipo de prácticas o acciones. Es sencilla. En mi opinión personal, pienso que si el miedo de la transfusión sanguínea es porque se pueda compartir un poco del carácter de la persona que poseía la sangre, ¿verdad? O le da miedo a agarrar un carácter que no sea correcto por este método de transfusión de sangre, o que el alma se pueda compartir, lo cual no creo que sea algo probable. No creo, ¿verdad? No quiere decir que sea así, porque no tengo la verdad absoluta, estoy compartiendo información con ustedes. Porque en la Biblia, en el libro de Génesis 10:4, si lo recuerdo, si es vamos a buscarlo aquí. Lo tengo, aquí tengo la Biblia en mano. Génesis capítulo 10, verso 4, nos dice que la sangre de Abel, pero quiero leérselo como dice contextualmente, recuerdo bien la palabra, pero quiero leerlo así como está en la Biblia,
Génesis 4, verso 10. Vamos a leerlo, vamos a buscarlo aquí. Y él dijo: ¿qué has hecho? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. Amén. Dice que la sangre de Abel clamaba a Dios desde la tierra, hermanos. Claramente, hermanos, la sangre está conectada con la vida, porque es prácticamente, dice que clamaba a él, o sea, le hablaba a Dios desde la tierra. Entonces, es un misterio, hermanos. Es un tema muy controversial. Pero, como les decía, pueden tomarlo como que alguien pues les comparte un poco de su vida. Amén. Y como les digo, para todas las denominaciones o prácticas, algo sencillo que podrían hacer en mi criterio personal, no es bíblico: presentar la sangre del donante en oración delante de la presencia del Señor para purificación y santificación, y también podrían desautorizar toda influencia negativa que pueda ser recibida, ¿verdad?, por el receptor a través de esa transfusión. Y si es una transfusión médica inmediata, pues orar por la sangre que ya ha sido recibida. Y como podemos ver a lo largo de estos textos bíblicos, Dios es el dueño de toda la vida. Así que Él mismo puede santificar y purificar dicha sangre. Job 12:10 nos dice así: ya que toda la vida de todo ser viviente está en su sangre, está en sus manos, así como todo el aliento de todo ser humano. Vamos a volver a leerlo aquí. Ya que toda la vida de todo ser viviente está en sus manos, así como todo el aliento de todo ser humano. Vemos claramente que la vida está en las manos del Señor. Y si está en las manos del Señor y Él quiere salvar una vida a través de una transfusión de sangre, hermano, ¿quiénes somos nosotros para prohibirle al Señor que esto pueda ser posible? ¿Verdad? ¿Qué podemos hacer nosotros para impedir esto, hermanos? Si ese es el miedo, ¿verdad? Porque puede ser, hermanos, es posible, ¿verdad?, que puedan transferirse algunos comportamientos. Todo puede ser, porque recordemos que los misterios absolutos, todo esto le pertenece a Dios. No lo dice exactamente en la Biblia, porque no habla de transfusión, pero si el Señor prohíbe la injerencia, ¿verdad?, tomada, comida, ¿verdad?, transmitida a través de la boca, pues el Señor es el que sabe, Él es el que tiene el control, ¿verdad? Pero podemos también, hermanos, pienso, es un pensamiento, como vuelvo y le repito, que podrían orar por esta sangre para que sea el Señor santificándola, purificándola, dicha sangre, ¿verdad?, y desautorizando todo lo que pueda ser influenciable, y que sea el Señor obrando, hermanos. Y yo los dejo con esta reflexión en esta noche, para la gloria y la honra del Señor, al que le pueda servir, ¿verdad? Porque sé que hay muchas personas que en algunas ocasiones están con alguna duda, pero Dios es el Dios de la vida, hermanos. Y si una vida puede dar otra vida, gloria a Dios, porque Jesús mismo dio su vida por todos nosotros, para que ya no hubiera más derramamiento de sangre, ¿sí? Pero algunas veces, hermanos, miren, a veces hay gente que llega a los hospitales que tienen que apretarle la herida porque tal vez la bala o la arma blanca no les traspasó algún órgano, pero están siendo desvaciados de sangre. Hay mujeres que mueren en el parto cuando dan a luz porque una hemorragia los desgarra. Miren cuán importante es la sangre. Claro, es la nefesh, es la vida del hombre, ¿verdad? De todo ser viviente, es su sangre. Mueren, hermanos, por causa de esa sangre. Pero qué bendición, pienso yo, hermanos, de que pueda haber esto, de que pueda haber la transfusión sanguínea. Aparte que tiene que ser examinada, ¿verdad? Porque como vemos,
en lo anterior, algunas personas en la antigüedad no se estudiaba la sangre, solo se compartía y muchas personas murieron a causa de estas transfusiones sanguíneas, ¿verdad? Pero ahora se hacen mayores estudios antes de transfundir la sangre. A veces pueden haber errores médicos. Entonces, todo esto, hermanos, mi recomendación es que siempre, antes de proceder a esto, ponerlo en las manos del Señor en oración y que sea el Señor dando la paz, la sabiduría y la revelación, pero no limitándonos a creencias o a dogmas que pueda tener el hombre, sino siempre llevando todo a la presencia del Señor. Amén. Entonces, mis amados hermanos, espero que esta enseñanza les pueda ser de utilidad y abra el entendimiento de todo aquel que se sienta confundido y necesite tomar una decisión en algún momento con respecto a este tema. No soy experta, les comparto de lo poco que el Señor ha puesto, ¿verdad?, en mi corazón.